¿Cómo están ustedes? Estoy muy agradecido estar juntos y con ustedes en la aula del crecimiento. Cada vez cuando estoy aquí, me siento muy honrado. Hoy nosotros compartiremos el tema sobre la importancia de la cobertura de la iglesia. Primero voy a leer el pasaje de la Biblia. Si usted tiene la Biblia, podría abrirla, por favor. Hechos capítulo 2, el versículo del 37 al 47. Hechos capítulo 2, el versículo del 37 al 47. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otros muchas y palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el patrimonio y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta el versículo 47. Después de haber nacido de nuevo, muy importante y conocer sobre la cobertura de la iglesia, muy importante. Cuando yo vivía en Paraguay, nuestra iglesia estaba muy cerca de un mercado, se llama Mercado Cuarto. Y es un mercado muy extenso, muy grande. Ya nosotros sabemos, Paraguay, Asunción, y en verano era muy clima sofocante, muy caliente. Y entonces, lamentablemente, en ese mercado tradicional, había un grupo de niños y adolescentes abandonados. Yo tenía la oportunidad visitar algunos negocios temprano, a las 8:30, cuando yo iba al negocio, la entrada de ese mercado, yo veía, había un grupo de adolescentes niños. Ellos, donde dormían, con un cartón encima del suelo. Pero había un grupo de adolescentes niños, como 10, 15, 20. Ellos son abandonados. Ellos eran abandonados. Ellos estaban reunidos juntos. Obviamente todo el día, ellos cada uno ganaba el dinero a su manera. Luego en la noche se reunían. Lamentablemente, cuando yo iba también y al mercado, y yo veía unos niños, 8 años, 9 años,
Otro niño, ¿no? Más menor, y estaba fumando. Y estaba drogado. Cuando yo miraba con ellos, yo pensaba mucho, no solamente como nuestra vida físico, nuestra vida espiritual también. Cuando yo miraba a ellos y yo pensaba mucho la importancia del hogar, nuestra vida de creencia también mucho más. Después de entender el Evangelio, ¿cómo nosotros tendremos como la cobertura de la iglesia? Cuando yo entendí el Evangelio, yo no sabía la salvación tan grande, tan importante, el poder de la palabra de Dios tan grande. Con la gracia de Dios, entendí el Evangelio, luego el Espíritu Santo me llevó a su iglesia. A través de la iglesia, Dios me enseñó la vida de creencia, como un hijo de Dios, cómo yo debo vivir en este mundo, por la fe, apoyar en Cristo Jesús. Yo podría decirle, si no hubiese realmente tenido la cobertura de la iglesia, yo creo que yo habría perdido mi vida delante de Dios. Por medio de la iglesia, Dios me enseñó la vida real, porque nosotros ya sabemos, la fe y la vida real están juntos. Eso no podría separarse, porque eso es como una moneda, la fe y la vida de creencia. A través de la iglesia, Dios me enseñó cómo yo debo leer la Biblia, cómo yo debo orar, cómo yo debo anunciar el Evangelio, cómo yo debo tener la comunión con los hermanos, cómo yo debo también llevar bien con mi familia. Hay varios temas, miles temas. A través de los pastores, Dios me enseñaban conforme la palabra de Dios. Y ese asunto muy importante, hermanos y hermanas, cuando usted ya ha nacido de nuevo, ahora el Espíritu Santo quiere llevar a ustedes. ¿Dónde? A la iglesia. A la cobertura de la iglesia, muy importante. San Lucas capítulo 10, ya nosotros sabemos muy bien, el buen samaritano, ¿cierto? Cuando un hombre fue golpeado por los ladrones, estaba abandonado, él estaba medio muerto. Sacerdote, levitas, todo lo abandonaban. ¿Quién lo veía? ¿Quién se le acercaba? Un samaritano, él estaba en viaje. Y él echaba su vino, su aceite, luego lo llevaba en su cabalgadura. ¿A dónde? Al mesón. Lo entregaba. Además, y el buen samaritano le entregó, ¿cierto?, sus denarios al mesonero. Cuando yo regrese, si usted gasta más, yo voy a pagar. Este hombre fue golpeado por los ladrones. Él estaba abandonado, estaba agonizando, estaba muriéndose. Pero el buen samaritano no solamente le ayudaba, lo llevaba ¿dónde? Al mesón. El mesón es un sitio para recuperar. Obviamente es un reflejo de la iglesia. La iglesia, como para nosotros, como un hospital. La iglesia como para clínica, para nuestro hombre interior. Por eso, en la Biblia, muy importante, después de entender el Evangelio, Dios quiere que usted conozca la cobertura de la iglesia. A través de la iglesia vamos a aprender poco a poco. ¿Cuál sería la voluntad de Dios? ¿Dónde está la visión de Dios? El propósito de la salvación, ¿dónde está? Detalladamente estamos aprendiendo nuestra vida de creencia a través de la iglesia. La voluntad de Dios a través de la iglesia nos manifiesta, nos muestra. Por eso acabamos de leer Hechos capítulo 2. Hubo un avivamiento. El Espíritu Santo se manifestaba grandemente. Pero no solamente todo en esto.
Hechos muy interesante. Nuestro Señor Jesucristo subió al cielo. Nuestro Dios nos envió el Espíritu Santo. Dios sí mismo vino, se quedó. ¿A dónde? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia se quedó. Por eso Hechos es una carta muy especial, porque el Nuevo Testamento ya nos mostró un misterio de Dios, se llama iglesia. Eso es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo se manifiesta hacia nosotros. Por eso aquí, Hechos capítulo 2, cuando nosotros leemos aquí, Hechos capítulo 2, el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, aquel día más 3,000 personas recibieron, entendieron el Evangelio. Y entonces, cuando ellos entendieron el Evangelio, el Espíritu Santo juntaba con ellos. Ellos recibían la doctrina, la enseñanza muy importante. Ellos también tenían comunión unos a otros. Luego participaban la Santa Cena, recordar la promesa de Dios, la obra del Señor, una vez más en nuestra vida. Y luego ellos siempre estaban juntos. Hermanos, muy importante. Wow, yo nací de nuevo. Cristo llevó todos mis pecados. Soy libre del pecado. Amén. Aleluya. Muy importante. Pero ahora usted necesita comprender una cosa. Después de entender el Evangelio, el Espíritu Santo quiere llevar donde usted, a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hermanos, hermanas, no se confunda. Yo no soy iglesia. Yo soy un miembro de la iglesia. Usted es un miembro de la iglesia. Diferentes funciones. Pero todos nosotros unamos, ya se forma un cuerpo. Aunque yo también soy pastor, soy miembro de la iglesia. Dios me dio el don. Dios le dio a usted un don. Dios le dio cada miembro. Ninguno puede pensar, ya, yo recibí la salvación. Ya, yo puedo leer solo. Yo puedo orar solo. Yo puedo anunciar el Evangelio. Yo escucho nada más por medio de alguna sección, enseñanza a través de internet. Sí, yo puedo. Sí, usted puede orar, puede leer la Biblia. Pero usted tiene que entender, usted necesita conectar con otros miembros. Cuando se reúnen, de allí el Espíritu Santo se manifiesta. Por eso primero, aquel día más 3,000 personas añadieron. Luego primero ellos, ¿qué hicieron? Recibían la doctrina, la enseñanza cristocéntrico. Muy importante, cómo Cristo quiere trabajar en la vida de nosotros. Recibían. Luego ellos tenían la comunión. Cómo yo escuchaba, ahora cómo yo puedo testificar y compartir. Muy importante. Y luego participa en la Santa Cena. Dios nos ha dado dos órdenes muy grandes. Uno es la Santa Cena, otro es bautizo. Ese es el orden hacia la iglesia. Y entonces, y luego ellos también, después de compartir todos juntos, y luego en las oraciones. Por medio de la oración y el corazón automáticamente estaban unidos. También que los hermanos tenían la comunión personal
profundamente con el Señor. Hermanos, hermanas, en nuestra vida de creencia muy importante la cobertura de la iglesia. Por eso aquí Hechos capítulo 2 menciona. Ahora aquí también el versículo 46. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Ponga atención, a través de la iglesia, perseverando unánime cada día en el templo. Obviamente, en la época de aquí y Hechos, y ellos se reunían ¿dónde? En el templo. En aquel momento muchos cristianos no tenían como hoy en día nosotros tenemos nuestro himnario, nuestra formación. No había. Muchos cristianos pensaban todavía en aquel momento, y esto era un movimiento de un grupo de judaísmo. Ellos no tenían otro sitio. Cada día ellos se reunían ¿dónde? En el templo. Conforme pasa el tiempo, Dios ya preparaba un sitio en una casa, en un lugar local para reunirse. Pero Hechos capítulo 2, todavía todos los días se reunía ¿dónde? En el templo. Ellos se reunían, ellos adoraban a Dios, ellos compartían la palabra, pero muy importante, corazón alegre y sencillo. En nuestra vida de creencia muy importante, caminar junto con la iglesia, tener el corazón alegre, corazón sencillo. Eso es a través de la iglesia Dios nos permite. Cuando yo recibí la salvación, solamente yo entendía, Cristo llevó todo mi pecado, gracias. Pero conforme pasa el tiempo, la iglesia me ha enseñado. No solamente todo en esto. Yo tengo que conocer, tengo que aprender mucho más, muy amplio, muy profundo. Ahora vamos a ver aquí Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 menciona sobre la importancia de la iglesia. El versículo 13. Efesios 2, el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino anuncio y las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, y así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Hasta el versículo 22. Ahora Efesios menciona sobre el misterio de Cristo. ¿Cómo se llama? Iglesia. Según el punto de vista de Dios, en este mundo hay dos grupos grandes, como judíos, gentiles. Para nosotros, ¿cómo nosotros distinguimos? Así organizamos cada nacionalidad.
pero según el punto de vista de Dios hay dos grupos, judíos y gentiles. Dios nos muestra entre judíos, entre gentiles, entre ellos, Dios llamaban un grupo. Entre ellos, Dios lo llamó, creó un nuevo hombre, se llama iglesia. Por medio de la sangre de Cristo, la iglesia fue comprada por el sacrificio del Señor. Dios y le revelaba su voluntad a través del cuerpo de Cristo. Muy importante, usted ya había nacido de nuevo. ¿Dónde usted pertenece? ¿Dónde usted se congrega? No solamente yo nací de nuevo, sí, muy importante, pero más grande que es, usted dónde está conectado su corazón, cómo está aprendiendo, avanzando de su vida de creencia. Por eso aquí Efesios nos menciona misterio de Dios, eso es iglesia. Pero aquí también muy interesante, la palabra de Dios aquí, el versículo 21, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ponga atención, el versículo 21, bien coordinado. Va creciendo para ser un templo santo. Va creciendo. El versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Estoy seguro, después de entender el Evangelio, va creciendo juntos. No solamente solo. Aquí el versículo 21 va bien coordinado, va creciendo, ¿cierto? Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. 22, soy juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo también necesitaba mostrar, manifestar su voluntad de este mundo. Dios es espíritu, no se ve. Por eso necesitaba un cuerpo para manifestar su voluntad hacia nosotros. Por eso en Hechos, en Nuevo Testamento, Dios demostró el misterio de Dios, iglesia al mundo visiblemente. Por eso Hechos muy importante, por eso muy importante también escudriñar el Nuevo Testamento. Porque en Nuevo Testamento comienza el mundo de la iglesia. Anteriormente yo vivía en el mundo del pensamiento, egocéntrico. Pero un día el Espíritu Santo tocó nuestro corazón, nos llevó al mundo de Dios. Después de entender este evangelio tan grande, el Espíritu Santo nos llevó ¿dónde? Al mundo de la iglesia. A través de la cobertura de la iglesia, nosotros estamos aprendiendo. Así yo debo leer la Biblia. Así yo debo escudriñar la palabra. Así yo voy a leer. Yo voy a orar, yo voy a clamar a Dios. Así yo puedo anunciar el evangelio. Así yo puedo tener la comunión. Así yo debo atender mi familia. Yo debo tomar este cargo. Yo puedo desarrollar. Claro que sí. ¿De dónde viene toda esa sabiduría? A través de la iglesia. Nuestra vida de creencia no solamente, por favor, que piense, wow, Jesús llevó todo mi pecado, es todo. De ninguna manera, el mundo de Dios muy amplio, muy profundo. Por eso la palabra de Dios, ya cuando usted había nacido de nuevo, va coordinando. Y luego juntamente está creciendo. ¿Por qué? Yo también soy un miembro, usted también igual. Con todos nosotros estamos unidos. Ahora capítulo 3. El versículo 9. Efesios capítulo 3, el versículo 9. Y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del
misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Estoy muy agradecido el versículo 9 que dice, sea la dispensación del misterio escondido. ¿Esto qué es? Iglesia. El versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Hay dos tipos de iglesia, ¿cierto? Un edificio de iglesia local, importante. Es un lugar donde nosotros podemos reunir. Pero más importante, la reunión de los santos. Eso es iglesia. La reunión de los hermanos. Su vida fue comprada por la sangre de Cristo. Cuando los santos, los hijos de Dios se reúnen, Dios los llamó, los sacó desde las tinieblas. Se llama iglesia. A través de iglesia, Dios quiere manifestar la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas amados, muy importante la vida de creencia, permanecer y conectarse su corazón con la cobertura de la iglesia. Hoy compartiremos hasta aquí. Oremos. Gracias, Padre, por ese día. Nosotros no sabíamos el valor de la iglesia. El Espíritu Santo quiere manifestar tu corazón por medio de nuestra vida. Tú reciba toda honra y gloria. Gracias, Señor, por tu iglesia. El Espíritu Santo nos guíe, nos ayuda a entrar profundamente al mundo de Dios. Te alabamos. Gracias, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Dios lo bendiga.